Con la pandemia solo se oye hablar de la hostelería. La hostelería debe de ser lo único importante de un país que ha abandonado la cultura y a los actores implicados en cada una de sus áreas, como entre otros, son los artistas plásticos. Solo los cineastas con gran poder mediático tienen acceso a las prebendas institucionales. No nos escandaliza que el Estado español se gaste 400.000 euros en una Bienal de Venecia, mandando un vídeo de una señora orinando en espacios públicos. De hecho, actos como este que cito pasan totalmente desapercibidos. Nadie se escandaliza ni apenas se habla de una señora política que vende un Goya inédito por 5 millones sin protegerlo como bien cultural para ahorrarse impuestos. Por otro lado, vemos que el Tribunal de Cuentas ha denunciado la contratación a dedo de personal directivo y de 22 directores de centros en el exterior en el Instituto Cervantes. En el informe de fiscalización de este organismo, correspondiente al ejercicio de 2012, el tribunal expone que en la contratación de personal directivo de la sede del instituto que dirigía Víctor García de la Concha, excepto en el caso de los dos subdirectores, no ha quedado acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Estatuto Básico del Empleado Público. Cito estos estamentos públicos porque a todos ellos he recurrido y en todos los casos la respuesta siempre es la misma. No hay dinero. Si acaso quieres algo de nuestro apoyo, busca tú dónde organizar tus eventos culturales y en todo caso lo publicamos en nuestra web. Esto último es lo que he recibido en este sentido y proviene de nuestro agregado cultural en la Embajada de Viena. La industria cultural emplea alrededor de 704.300 personas, un 3,5% del total de trabajadores, según los datos del tercer trimestre del año de la encuesta de población activa, EPA, de primeros de 2017. En 2017, últimos datos publicados, el sector representaba cerca del 2,4% del PIB, lo que se traduce en 27.728 millones de euros, según los datos del Ministerio de Cultura y Deporte. Sin embargo, la directora de la División de Estadísticas y Estudios de la Administración, María Ángeles Pérez, aseguró, durante el encuentro para profesionales del mundo de la cultura pública, que este porcentaje supera ya el 3%. Si queremos que se nos escuche, tenemos que poner en valor todos estos datos, reivindicó la responsable en el Círculo de Bellas Artes. Más allá de su impacto directo, la cultura también influye en otras industrias. Es el caso de un sector tan relevante para la economía española como es el turismo. El patrimonio es un factor determinante para entre el 15% y el 20% de los movimientos turísticos, tal y como explicó Pérez durante su intervención. Por otra parte, haya sido o no este el principal motivo para realizar un viaje, según Cultura Base, el 37,2% de los turistas internacionales que visitó España en 2018 llevó a cabo actividades relacionadas con esta industria. Unos datos que, para el presidente de la Fundación Teatro Joven, David Peralto, ilustra la necesidad de establecer sinergias entre los diferentes actores económicos. El experto animó a eliminar los prejuicios que se tienden a tener sobre las empresas desde el ámbito cultural. En esta línea, Peralto opinó que los artistas deben inspirarse en las corporaciones e importar sus estrategias para continuar su desarrollo. Según datos del Ministerio de Cultura, el 64,7% de las empresas culturales no tienen trabajadores asalariados y el 28,7% tienen menos de 5 empleados. Hay mucha gente con ganas de llevar a cabo muchos proyectos, pero la mayoría son autónomos y pequeñas empresas. Espero que crezcan y, al menos, lleguen a convertirse en medianas, apoyó Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, quien aprovechó la ocasión para puntualizar que la consolidación de un sector con tanto potencial también otorgaría un impulso para la economía general. Por su parte, la directora general para Educación y Cultura del Programa Europa Creativa de la Comisión Europea, Bárbara Gessier, aseguró que por cada euro invertido en cultura se obtiene una rentabilidad de 8. La idea que también compartió la jefa de desarrollo de negocio de la entidad financiera sin ánimo de lucro, Crea SGR, Mónica Carretero, quien llamó a desmitificar que la cultura sea una inversión de riesgo. Nuestra institución tiene una tasa de morosidad mucho más baja que la de la banca europea, dijo la portavoz de una organización a través de la que ya se han prestado más de 400 millones de euros para la producción artística. Ante un futuro incierto, la cultura se postula como una herramienta para enfrentarse a los principales desafíos del mercado laboral.
La automatización va a sustituir muchos puestos de trabajo, pero todo lo relacionado con la creatividad es algo mucho más difícil de reemplazar, así que va a ser un motor de creación de empleo, apuntó Moscoso. Sin embargo, los puestos de trabajo no son la única razón que hace de esta industria un sector estratégico. La cultura no solo es economía desde el punto de vista de la creación de empleo, sino que también ofrece otras externalidades positivas como la cohesión social o la europeización. Si solo tenemos en cuenta el porcentaje del PIB, todo esto se nos escapa, puntualizó Rocío Castrillo, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. La mitigación de la desigualdad sería otro de estos impactos. En una época en la que hay muy pocos ascensores sociales, la cultura lo es, concluyó Peralto. La contribución más importante es dar identidad a un país o una región. ¿Qué sería España sin Cervantes o Velázquez? Creo que esa es la contribución más significativa. Y la identidad aporta cohesión social. Los españoles pueden identificarse con grandes obras de arte y eso proporciona cohesión social al país. Si España despunta en el arte, esto da prestigio nacional y aporta beneficios a todos. Y, por supuesto, están los beneficios económicos. Si la gente viaja a Madrid para ver el Prado o a París para ver el Louvre, esto reporta beneficios indirectos para el resto de la economía. Estos son todos los beneficios que se derivan de la inversión del Estado en arte. Sin duda alguna lo anterior, el turismo de borrachera nunca lo sabrá valorar. Y se equivoca quien nos quiere hacer confesar con esa clase de turismo, porque los bares no son los que generan prosperidad a un país ni a una ciudad. Y mucho menos los borrachos en medio de una grave pandemia. Los datos muestran que existe un patrón muy dispar. Cuanto mayor es la educación de las personas, más probabilidades hay de que asistan a eventos de arte subvencionado por el Estado. Esto es cierto, no solo en España, sino en todos los países de Europa, y ha sido así durante al menos 60 años. Algunos hablan del precio, otros de que a la gente le da miedo entrar a los grandes teatros de ópera, etc. Pero todos los datos indican que las personas con un nivel educativo bajo simplemente no están interesadas. Aunque la entrada fuera gratuita, no irían. Esto indica las preferencias de la gente y las personas con un bajo nivel educativo simplemente no tienen preferencia por el arte financiado por el Estado. A las nuevas generaciones se les ha enseñado a llevar los pantalones caídos o rotos, a llevar la cabeza rapada de aquella manera que en mis años mozos nos decían: «Te has cortado el pelo a tazón». Y estas nuevas generaciones son las que hacen colas de varios días, incluidas sus noches, para poder comprar el último modelo de terminal móvil por el que llegan a pagar cifras escandalosas, que superan en mucho el salario mínimo interprofesional. Pero que nunca pensarán en ahorrar para adquirir una obra de arte y así contribuir a que el artista pueda vivir de su trabajo. También quiero incidir en que los pocos locos que actuamos por amor al arte y le dedicamos muchísimas horas, trabajo y sobre todo disgustos a la promoción del arte, de los artistas y de la cultura, resultamos seres molestos. No hace mucho se me ha dicho: «José María, es que tú quieres hacer muchas cosas y los demás no las hacen y no hay presupuesto para todo». Debe de ser que yo soy el que lleva el paso cambiado. Yo soy el que molesto y el que reclamo que los impuestos que pagamos reviertan en estas cosas. No admito que se me diga que no hay presupuesto para organizar algo como lo que estamos viviendo en esta misma tarde y que en parte lo tenga que pagar. Se trataría pues de un doble impuesto. Y más que nada, por cuanto el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para cultura y deportes es de 192 millones de euros. Y que viendo esos presupuestos destaque una partida titulada «Incentivos al rendimiento» por 195.078 euros. De verdad es que es incalificable que tengamos que pagar por disponer de un micrófono, mientras de nuestros impuestos se detraigan esas cantidades para incentivar al trabajo, cuando ya se recibe un sueldo que pagamos todos los residentes. Es incalificable que a los poquitos amantes del arte y que nos dejamos hasta el alma por promocionar una cultura de calidad y no una cultura de bares, se nos pongan palos en las ruedas, en lugar de allanarnos el camino y animarnos a seguir en nuestra tarea. Tarea que por otro lado debería ser llevada a cabo por aquellos a los que pagamos un sueldo. A esos que sin los artistas no tendrían estos puestos de trabajo. A los políticos y a los funcionarios. No me extrañaría que cualquier día, los poquitos que como yo nos desvivimos por esta tarea seamos lapidados públicamente para que no hay ninguno más que quiera coger nuestro relevo y por lo tanto sigan molestando.
Un país que no cuida a su cultura y a sus artistas es un país sin futuro. Fin de la cita. Hace pocos días me ha llegado la noticia de que el Ministerio de Cultura ha destinado 1 millón de euros para escritores. Visto de esta forma, la cosa no pinta mal, pero si profundizas un poco en el tema, resulta más que escandaloso semejante derroche de dinero público. Este dinero es para que los escritores viajen al extranjero para escribir. Se habla de ayudas a la movilidad de los autores y de favorecer su crecimiento personal. También se entiende que beneficia a la industria editorial española, que 100 escritores, traductores e ilustradores pasen 2 meses en otros países, haciendo, en fin, de embajadores de nuestra cultura o, cuando menos, de sus propias obras y oficios. Cuando alguien escribe un libro, parte de una idea, una trama, un impulso narrativo o una intuición genialoide. Luego de esta premisa, el autor o autora se pone a escribir, actividad para la que solo necesita un ordenador, una mesa y una silla. Si hablamos de demandas incorpóreas, veremos que lo que realmente hace falta para escribir es tiempo. No hace falta pues que se vayan al extranjero, ni necesitan una gran casa con estupendas vistas. Lo fascinante es la cantidad de autores que, sabiendo que es tiempo lo único que necesitan, permiten que estas ayudas ineficaces sigan su curso, encuentren numerosos aspirantes y hasta acaben exhibidas en sus currículums como logros en algún sentido meritorios. Todas estas cosas que relato en este vídeo, y que de verdad ocurren, habría que analizar las razones por las que se han producido, se producen y se seguirán produciendo. ¿Será por el pasotismo generalizado que nos invade? ¿Será porque hay demasiados artistas y personas concernidas que no se sacan las manos de los bolsillos? ¿Será que el egoísmo, el individualismo de muchos hace posible que este germen de corrupción y despilfarro se siga dando? ¿O será todo a la vez? Entiendo que todo esto y otras muchas cosas que se han quedado en el tintero no surtirán ningún efecto. Son simples palabras que en pocos minutos se olvidarán. ¿O alguno de los presentes tiene voluntad de trabajar por cambiar esta situación que acabo de pintar? De ahí el dicho: tenemos lo que nos merecemos. Podéis seguir dormidos.